Cantábamos hace un segundo y son unas palabras que resuenan muy potente cada vez que las canto y que me hablan de mi dignidad, no por lo que soy, sino por lo que Jesús es y por lo que Él ha hecho por mí. Y me gustaría que esta mañana lo que vamos a considerar, lo que vamos a pensar, nos ayude a recordar que Jesús, por su sangre, nos ha hecho dignos y que Satanás lo que quiere es que te sientas indigno, que te sientas no preparado, que te sientas mal por lo que haces o incluso por quien eres, pero que Dios a través de Jesús lo que quiere es justamente lo contrario. Y aunque no voy a hablar específicamente de esto, me gustaría que este pensamiento pues estuviera en el aire para que cuando salgamos por esa puerta dentro de unos minutos nos vayamos por lo menos con este recuerdo, con esta sensación, con esta verdad en nuestras mentes. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, Pablo escribió en este versículo: examinadlo todo y retened lo bueno. Y hoy me gustaría lanzaros algunas ideas acerca de lo que significa nuestro aprendizaje de Dios y algunos peligros que podemos encontrarnos por el camino, por lo menos peligros que yo me encuentro y que los quiero compartir con vosotros por si os son de ayuda en nuestro camino como comunidad de conocer a Dios. Leía un artículo justamente esta semana de José de Segovia que decía así, hablaba de no sé el nombre, J.I. Packer, busco a Eric, que J. Packer, es un teólogo que escribió un libro que fue uno de los primeros libros que yo recuerdo haber leído, curiosamente, porque no es un libro es un libro denso, que se llama Hacia el conocimiento de Dios. Esa era la traducción del título al castellano original, aunque luego se tradujo con otras traducciones como Conociendo a Dios, pero Hacia el conocimiento de Dios era bastante literal por lo que os voy a leer. Dice José de Segovia en su artículo: decimos que sabemos quién es alguien cuando hemos oído de esa persona, pero ¿realmente la conocemos? Cuando aseguramos conocer a alguien, damos a entender que hemos tenido alguna relación con esa persona, por muy incidental que sea, por muy casual que sea. Tal vez la hemos visto una sola vez, pero decimos que la conocemos por la experiencia que hemos tenido de ella en esa ocasión. El conocimiento tiene siempre algo experimental que lo diferencia de un mero saber de. Repito, el conocimiento tiene siempre algo experimental que lo diferencia de un mero saber de. La teología, para Packer, ahora sí hace referencia a él, era por eso un verbo, viene de un conocimiento experimental. En otras palabras, Packer, en su libro Hacia el conocimiento de Dios, explica que lo que conocemos de Dios tiene, digamos, dos ingredientes. Un ingrediente principal y básico, que es lo que nos pone a todos en común, que es lo que la Biblia explica de Dios. Dios se nos ha revelado a través de la Biblia y no tenemos otra revelación que no sea esa. Y el que diga cosas de más o de menos de lo que dice la Biblia está faltando a lo que Dios ha querido que sepamos de Él. ¿Se entiende? Por otro lado, hay una realidad de la que yo soy bastante fan y la reconoceréis enseguida, y es que cada uno de vosotros y yo mismo somos individuos únicos. Y precisamente por lo que acabamos de leer y por lo que Packer pensaba y otras muchas personas piensan, lo que sabemos no está condicionado solamente por lo que leemos, es decir, no podemos aislar lo que leemos de lo que cada uno de nosotros somos. Lo que has aprendido, lo que has vivido, las experiencias que has tenido, todo lo que tú eres como persona te condiciona a la hora de establecer una imagen de lo que es Dios. Tú y yo podemos leer la misma Biblia y hacer un dibujo de Dios, si supiéramos dibujar, y que el dibujo no sea el mismo.
porque es posible que tu experiencia te haga enfatizar más determinados atributos de Dios y la mía me haga pensar en otros atributos de Dios. Os pongo un ejemplo muy claro. Dios se ha revelado en la Biblia para que nosotros entendamos un poco el tipo de relación que Él tiene con nosotros y que Él desea tener con nosotros. Se ha revelado en la Biblia como Padre. Todo el mundo entiende la figura de Padre. Pero un padre no es lo mismo para ninguno de nosotros. La experiencia que yo he tenido con mi padre es única. Mi padre es único. Pepe Suárez es Pepe Suárez y no hay otro. Su forma de tratarme es única. Su forma de jugar conmigo era única. Su forma de disciplinarme era única. La relación que yo tenía con él era única. Por eso, cuando yo intento asociar la relación que Dios, como mi Padre, quiere tener conmigo, le añado, sí, o sea, no puedo remediarlo, parte de la experiencia que yo he tenido como hijo. ¿Me explico? ¿Se entiende, verdad? Creo que es sencillo. Si tú has tenido una experiencia con un padre exageradamente duro, es posible que cuando Dios se presenta como padre pienses en un Dios extremadamente duro. O igual te vas al otro extremo, como has tenido un padre muy duro, piensas en un padre muy amoroso, en contraste, porque te parece que tu padre ha sido extremadamente duro. Lo que quiero decir básicamente es eso, que nuestro conocimiento de Dios está marcado no solamente por lo que leemos en la Biblia, sino que viene modificado o marcado por nuestra experiencia. ¿Estáis de acuerdo conmigo hasta este momento? La realidad es que no solamente a través de la experiencia fuera de lo que tiene que ver con la Biblia, sino en la propia experiencia nuestra de leer la Biblia y de ir investigando y aprendiendo diferentes pasajes de la Biblia, relacionándolos entre ellos, de la misma manera, de formas diferentes, llegamos a conclusiones relativamente diferentes. Estamos de acuerdo en que estamos de acuerdo en una serie de cosas y por eso nos juntamos aquí todos los domingos. Si hay una base en mi teología, por llamarla así, que es muy diferente de la vuestra, pues no estaré cómodo viniendo con vosotros, no tendría ningún sentido. Entendemos que los cristianos, los seguidores de Jesús, los que creemos en la Biblia, pues hay una serie de doctrina básica y fundamental que compartimos. Posiblemente la veamos con matices, pero estamos de acuerdo en lo básico. Ahora bien, hay un montón de aspectos, especialmente que tienen que ver con nuestro día a día, que evidentemente están influenciados o deberían estar influenciados por lo que la Biblia enseña, pero que la Biblia no da detalles exactos. Posiblemente, o simplemente, como el ejemplo más claro, porque, por decir algo, hace 2000 años no existía Internet, no existían redes sociales, por tanto no hay información explícita acerca de si debes o no usar las redes sociales, si te debes poner más guapo o más feo, si debes hablarte más o menos de ti, si debes compartir fotos de tus hijos o no, o si no hay información explícita en cuanto a eso. Entendemos que con lo que aprendemos de Dios aplicamos a todas las cosas que hacemos. También estaréis de acuerdo conmigo en que no hay ningún área de nuestra vida que esté separada del señorío de Jesús sobre nosotros. Él tiene algo que decir sobre todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos y pensamos. No se queda al margen en ningún aspecto. Pues bien, si estamos de acuerdo hasta este momento, estaréis de acuerdo conmigo también en que lo que acabamos haciendo, como he dicho hace unos segundos, es hacer un dibujo subjetivo de Dios. Había un maestro cuando yo era pequeño que organizaba unos campamentos en un pueblo de Segovia llamado La Granja de San Ildefonso. Yo era muy joven cuando iba allí, pero lo vivía de una forma muy apasionada y me acuerdo que él hablaba sobre una cosa que hacemos los cristianos, los evangélicos, y que posiblemente hayamos hecho tú y yo más de una vez, que es poner a Dios en una caja. Él decía, ponemos a Dios en una caja y de alguna manera establecemos sus límites. Por lo que sea, por ejemplo, porque yo no acostumbro a ver determinados milagros a mi alrededor, aun cuando los pido, pero no acostumbran a pasar. Entonces, de una forma no voluntaria, mi mente empieza
a pensar que esas cosas ya no pasan o que Dios ya no actúa de esa manera. Y de alguna manera, posiblemente yo establezco unos límites para Dios. Evidentemente Dios es Dios y puede hacer lo que quiera, pero en la relación que tiene con nosotros, lo que nosotros pensamos de Él es importante. Y le importa a Él para relacionarse con nosotros de una manera o de otra. Entonces, el siguiente paso, si estás de acuerdo conmigo en que posiblemente hayas puesto a Dios en una caja en algunas ocasiones, me gustaría plantearos uno de los peligros más grandes de lo que acabo de compartiros, de este conocimiento subjetivo. Fijaos que no lo estoy planteando como algo negativo, simplemente estoy exponiendo una realidad. Creo que no es, es lo que es. Aprendemos de Dios de la manera en que acabo de compartir y, en todo caso, podemos hacer que eso se convierta en algo positivo o negativo, pero esto es una realidad. Una de las cosas negativas, uno de los peligros de esta realidad es algo que a mí me ha preocupado mucho durante mucho tiempo, algo que me hizo mucho daño especialmente cuando era muy joven. Ahora tengo 40 años, tengo más experiencia y a veces pienso que tengo más argumentos. Pero cuando era joven me fastidiaba mucho que otros dijeran o pensaran esto. El peligro más grande para mí de no ser consciente de esto es creer que tienes la verdad absoluta. Y cuando menciono esto, lo digo con mucho respeto, porque, como he dicho antes, entiendo que hay principios inamovibles y no pretendo plantear ningún tipo de dudas respecto a nada del fundamento de la teología, de lo que la Biblia enseña acerca de Dios y acerca de nosotros. Pero creo que demasiadas ocasiones no hemos sido conscientes de que lo que nosotros hemos aprendido de Dios tiene esa parte de experiencia y de subjetivo, y hemos intentado imponer determinadas cosas cuando no eran tanto fruto de lo que sale objetivamente de la Biblia, sino que han sido cosas fruto de lo que hemos mezclado con nuestra experiencia. ¿Se entiende? ¿No? Os he perdido. Os he perdido un montón. Si no soy consciente de que la imagen que yo tengo de Dios tiene una parte de subjetivo, es posible que intente imponerte esa imagen de Dios, que es la que yo tengo, y no solamente haga eso, sino que niegue la tuya y que pretenda que estás equivocado constantemente. Creo que eso es muy peligroso. Os he explicado algunas veces bueno, no sé si tan explícitamente, pero reconozco que subir aquí delante me resulta un peso muy grande. Reconozco la responsabilidad que tiene estar aquí compartiendo esto con vosotros. Y hay una cosa que me fastidiaba mucho, sobre todo al principio, que es cuando terminaba la predicación y algunas personas, pues, lo digo con mucho amor, pero me abro a vosotros, me decían, muy bien, no, está muy bien. Y yo pensaba, yo no quiero que pienses si está bien o no está bien lo que he dicho. En todo caso, mi objetivo, cuando comparto algo desde aquí arriba, es hacernos pensar, porque es lo que me ha pasado a mí. Yo me he acercado a la Biblia, todavía no, esta mañana, con el objetivo de recibir algo de Dios, y el objetivo, al transmitir esto a vosotros, no es que evaluéis si lo que yo os estoy compartiendo coincide con lo que tú piensas o no, sino que en todo caso te plantees que si algo de lo que digo no coincide con lo que tú piensas, te haga pensar qué está pasando. Y yo le he puesto nombre a esto hace muy poquito, porque esta realidad de que te digan algo que no coincide con lo que piensas y que de golpe se te vuelve la cabeza loca porque no sabes si... Y al final, eso tiene un nombre en el mundo de la psicología, que se llama disonancia cognitiva. Braulio, si puedes poner ahí esa foto. Lo he mirado antes y creo que no vais a poder leer ni una palabra de lo que está escrito, a no ser que estéis en primera fila, pero para los que estáis un poco más lejos os lo voy a leer. Este es una figura, un personaje de Los Simpson que se llama Director Skinner, que siempre lucha con sus alumnos
para que hagan lo que él cree que tienen que hacer. Y en un momento dado, aquí dice estoy en onda, entiendo que esto está escrito en algún país de Sudamérica, no es un lenguaje muy español. Estoy en onda, yo tengo la razón, ¿no? Y eso es la parte izquierda, la parte azul le dice yo tengo la razón, la parte roja le dice no, ni de broma, no tienes la razón, los niños en realidad son los que están haciendo las cosas bien. La disonancia cognitiva es un estado de tensión que ocurre cuando una persona tiene dos cogniciones, ideas, actitudes, creencias, opiniones, que son inconsistentes, incompatibles o contradictorias entre sí. Cuando yo tengo un dibujo de Dios y viene alguien y me presenta otro dibujo distinto de Dios, posiblemente parecido, pero con matices diferentes, y de repente a mí se me crea un caos de decir, ¿qué está pasando? Dios es uno. ¿Cómo puede haber alguien que vea a Dios diferente? ¿O estoy yo equivocado? ¿Está él equivocado? ¿Qué está pasando? Esta sensación, un poco de incomodidad, se llama disonancia cognitiva. Y nuestra forma habitual de reaccionar a esta sensación hace que muchas veces terminemos racionalizando o justificando nuestras cogniciones, nuestros pensamientos, nuestras imágenes de Dios, frente a las que nos contradicen, incluso aunque sea probable que estemos equivocados. Es decir, lo que como seres humanos, como norma general, hacemos frente a la sensación de no estar seguro o de contradicción de una idea que se nos presenta frente a alguna idea que nosotros ya tenemos nuestra, lo que solemos hacer es argumentar de cualquier manera, buscar cualquier argumento que lo que haga sea rebatir la idea que nos presentan para fortalecer nuestra propia idea. Eso es lo que acostumbramos a hacer. Al final, la última viñeta se ve al director pues, precisamente con esa duda, pero resolviendo que evidentemente él tenía razón al final. Los demás estaban equivocados, él tenía razón. Si juntamos los dos elementos que acabo de poner sobre la mesa, por un lado el hecho de que nuestro conocimiento de Dios tiene una parte de experiencia, de experimental, de subjetividad, con el hecho de que como seres humanos tenemos tendencia a descartar o a luchar contra las ideas que van en contra de lo que para nosotros suelen ser fundamentos, rechazándolas muchas veces, incluso sin valorarlas, podemos llegar al caso que vivieron algunos de los primeros creyentes que formaron la Iglesia de Jesucristo en los primeros siglos. Cuando descartamos, porque sí, las ideas que chocan con las nuestras, estamos por un lado cerrándonos a lo que Pablo exhortó a los creyentes en Tesalónica, diciéndolos que lo examinaran todo, aunque retuvieran lo bueno. Recuerdo que estas palabras están escritas a hermanos, están escritos a una iglesia, están escritas a un grupo de personas como nosotros que tenemos ideas diferentes. Y les está exhortando a compartir esas ideas y a ponerlas en la balanza para retener lo bueno. Hay un riesgo añadido y es algo en lo que me he encontrado también en algunas ocasiones, que es, yo tengo una idea, y ya no hablo de si tú como persona tienes otra idea, sino que hablo que cuando voy a leer algún texto de la Biblia, de repente me encuentro argumentando de cualquier manera para hacer que ese texto encaje en la forma en la que yo pienso. ¿Os ha pasado alguna vez? Es posible que te haya pasado y no lo sepas, o es posible que no te haya pasado. Pero yo me he encontrado a veces, y de hecho hay en mi mente algunos temas que no entiendo y que están como abiertos en el sentido de decir, pues no me mojo. Si me preguntas sobre determinados temas, pues no me voy a mojar porque no lo sé. Porque por un lado es como que aprendo determinadas cosas acerca del carácter de Dios y de tal en general en la Biblia, pero de repente hay un punto que me hace que mi
imagen de Dios choque con esa realidad. Entonces, a veces solía buscar algún tipo de argumento para que eso encajara un poco con calzador, con la imagen que yo tenía de Dios, pero que en realidad lo que estaba haciendo era forzar un argumento que no tenía peso en sí. Y, de hecho, es arriesgado hacer ese tipo de cosas porque esos argumentos, de repente, si les das peso al argumento en sí, se te pueden girar en contra para otros temas que a priori sí que tienes claros. Prefiero no entrar en ningún tema concreto, pero argumentar, por ejemplo, con demasiada frivolidad acerca de que un tema concreto es totalmente cultural, abre la puerta a que ese argumento sea utilizado en otros lados donde el tema cultural no tiene absolutamente nada que ver. ¿Me explico? Por eso es conveniente que seamos conscientes de que cuando nos acercamos a la Biblia, o bien a nivel personal, cara a cara con ella, o bien a nivel compartir con alguien y que alguien nos diga su visión acerca de lo que ha aprendido de la Biblia, lo hagamos con la máxima apertura de mente posible y abiertos a que Dios no solamente confirme cosas, sino que Dios transforme cosas. Entiendo que eso es algo que con el tiempo es cada vez más difícil que pase, porque la experiencia, esto de que la experiencia es un grado, por un lado es una realidad, pero es un gran peligro. Pablo escribió en 1 Corintios 8, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Me estoy adelantando, pero el conocimiento en sí solamente nos puede llevar a esa falsa sensación de seguridad, como decía al principio, de que lo sabemos todos. Pero voy ya a centrarme en estos próximos minutos solamente en ver algunos casos de algunas personas que posiblemente, bueno, por diferentes razones, no hay información en la Biblia, así que no voy a conjeturar, pero llegaron a una situación que no era la que Dios había pensado para ellos originalmente, y entonces Dios mismo, a través de Juan, tuvo que escribirles unas cartas para decirle, cuidado, que esto y esto y esto no lo estás haciendo bien. Y me gustaría lanzarte esa premisa. Solemos ver a las personas que hacen cosas mal en la Biblia como malos. El que hace algo mal en la Biblia, es decir, ¿qué imagen tienes? Lanzo esa pregunta, ¿qué imagen tienes de los fariseos, por ejemplo? Pues no lo sé tú, yo de muy pequeñito me hice la imagen de que los fariseos eran personas malas, muy malas. Y entonces, dentro de ese concepto, pues di por hecho que mentían deliberadamente, que ellos sabían que Jesús era hijo de Dios, pero como eran malos, lo negaban. Creo que no hay ningún sitio en la Biblia donde eso sea reflejado. Y eso no los hace, en todo caso, inocentes, pero lo que sí que pasa es que lo pone al mismo nivel que yo, como ser humano. Porque él no negó a Jesús deliberadamente, sino que en su fe entendió o creyeron que Jesús no era el Mesías al que estaban esperando. Insisto que no intento justificarlos, se equivocaron del todo e hicieron mucho daño, pero pensar en ellos como malos, haciendo maldad deliberadamente, creo que no hace justicia. De la misma manera que cuando vamos a Apocalipsis y leemos las 7 cartas que Dios escribió a las iglesias y que inspiró a Juan para que escribiera esas cartas, os animo a que cuando leamos ahora estos 3 o 4 cosas en las que esta iglesia primitiva se equivocó, no lo veáis como algo intencionado, sino que penséis en que estos primeros creyentes estaban intentando hacer lo que Dios quería que hicieran, pero que por diferentes razones, algunas las conoceremos, pero la mayoría no, se equivocaron. Y te animo, de paso, a ver si hay algo de lo que tú practicas, algo de lo que tú haces, algo de lo que tú piensas acerca de Dios, que no está 100% fundado en la Biblia, o que está muy condicionado por la sociedad en la que vives.
capítulos 2 y 3 de Apocalipsis relatan estas 7 cartas que el ángel del Señor escribió a las iglesias. Y voy a centrarme solamente, para hacer un repaso rápido, en los puntos, porque en las cartas Dios decía cosas que sí que estaban haciendo bien y cosas que no estaban haciendo bien. De hecho, hay 2 de las iglesias a las que no se les dice, que por lo menos no se menciona en las cartas, que estuvieran haciendo algo mal. Entonces, de las otras 5 iglesias se menciona lo siguiente. A la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, se dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Vuelvo a proponerte exactamente lo mismo que vengo haciendo desde el principio. Los creyentes de Éfeso no se levantaron un día y dijeron: vamos a actuar como si hubiéramos perdido nuestro primer amor, o vamos a dejar de hacer estas cosas, porque ellos, entiendo que buscando hacer lo que habían aprendido, por la razón que sea que no sabemos, perdieron el fuego que uno tiene cuando está en el primer amor. Todos sois conscientes de cómo el amor, como sentimiento, como fuego, nos afecta a la hora de actuar. Entiendo que esa es una de las razones por las que Jesús escogió a gente tan joven para que le sirviera y para que extendiera su evangelio. Porque conforme pasan los años es muy probable que ese fuego vaya muriendo. El cuerpo se cansa, ya no tenemos las fuerzas que antes. Yo tengo 40 años, me sigo sintiendo súper joven mentalmente, pero mi cuerpo ya no reacciona como cuando tenía 30, ni mucho menos cuando tenía 20. Por alguna razón, igual que el cuerpo se deteriora, el fuego, ese enamoramiento, se perdió en la iglesia de Éfeso, y es algo que coincidirás conmigo, espero, en que es una tónica general en la iglesia en general, entre comillas, no la iglesia de Bayolá solamente, sino en toda la iglesia. Es muy fácil ver cómo la pasión desaparece. Ellos no tenían la intención de perder esa pasión, no trabajaron para perder esa pasión, simplemente eso pasó. Y cambiar, que intuimos qué es lo que pasó, todo y que no lo sabemos, porque no sabemos el resultado, pero hagamos esa hipótesis. ¿Qué pasaría si ellos dijeran: no, ojo, que no estoy tan mal, que en realidad, pues cuando canto me apasiono, y se pusieran a discutir con Dios pensando que el argumento que ellos habían asumido, o que su realidad no era tan distante, o justificándola, o poniendo lo que decía Dios en contra? ¿Qué consecuencias creéis que habría tenido? Sin lugar a duda, el arrepentimiento seguro que no. Otro caso, el caso de Pérgamo. Dice el versículo 14: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Aquí entramos en un tema un poco más profundo, porque en el caso de Éfeso, pues habían perdido ese primer amor. Pues no sé si es tan grave, ¿no? O sea, bueno, seguían avanzando, seguían haciendo sus cultos, sus reuniones y tal, pero por lo que sabemos, lo que enseñaban era correcto. Pero de repente, en esta iglesia, resulta que hay alguien que ha introducido una doctrina que no es bíblica. Yo no puedo afirmar, porque la Biblia no lo afirma, si esta persona lo hizo con maldad o no. Yo no sé si él deliberadamente dijo: voy a engañar a estas personas, o él pensó que estaba haciendo lo correcto. Vuelve a ponerte tú en esa situación, cuando defiendes tu fe entre tus hermanos. ¿Estás seguro de que lo que estás defendiendo y lo que estás argumentando es argumento bíblico solamente, o es argumento bíblico junto con tu experiencia? ¿Qué tanto por ciento de experiencia tiene, o de tradición, o de liturgia, y qué tanto por ciento de Biblia? Es muy dañino que no seamos conscientes de eso, insisto.
puede no pasar nada, pero podemos herirnos de una manera brutal entre nosotros. Y pensar en la iglesia de Pérgamo me hacía pensar en situaciones que estamos viviendo en nuestro contexto de una forma, para mí, bastante dramática en este momento histórico, cuando por necesidades genuinas y auténticas de, por ejemplo, una vivencia ardiente del Espíritu Santo, determinadas personas han encontrado explicaciones o ayudas para potenciar esa vivencia en cosas que no dice la Biblia. O en todo caso en versículos concretos que sacados de contexto pueden llegar a hacer mucho daño. Por ejemplo, y lo digo con todo mi respeto, hay una corriente a nuestro alrededor, muy cerca nuestro, que lleva a pensar que hay una causalidad enorme entre lo que hacemos y lo que nos pasa. Es decir, si algo te pasa que es malo, es consecuencia inequívoca de que estás haciendo algo malo, cuando la Biblia no enseña eso. Y además, no solamente lo vincula de esta manera, sino que lo vincula también con el mundo espiritual y el mundo de los espíritus, en la lucha entre los ángeles y los demonios, una lucha real, pero que la Biblia tampoco vincula de una forma directa. Es decir, Satanás nos tienta, Satanás quiere que te sientas indigno, pero la presencia del Espíritu Santo en mi ser, en mi corazón, en mi mente, imposibilita, según aprendo de la Biblia, la posibilidad, valga la redundancia, de que un espíritu que no sigue a Dios entre en mí. Ahora bien, creo firmemente, porque conozco a algunas personas que están creyendo esto, que su búsqueda es una búsqueda de espiritualidad genuina. Si yo soy consciente de que esta percepción suya es algo que él está aprendiendo de la Biblia, pero que está también vinculado a sus necesidades, vinculado a su experiencia, mi forma de acercarme a esa persona es radicalmente diferente. Es decir, yo puedo acercarme a esa persona, como concluiremos dentro de muy poquito, con amor, o puedo acercarme con la Biblia en la mano, o con mi iPad en este caso, para darle bien fuerte en la cabeza. El capítulo 8 de Corintios, que justamente mencionaba hace unos segundos, dice precisamente eso. El conocimiento separado del amor es un poco peligroso. Primera de Corintios 13, el versículo 2, dice precisamente eso. Si yo tengo todo el conocimiento, si yo sé la Biblia de memoria y además la he entendido, pero no tengo amor, es nada. Dice literalmente. El conocimiento debe ir íntimamente ligado, 1, al amor y 2, a la conciencia de esta subjetividad por parte del conocimiento. Cuando entiendas que alguien a tu alrededor se está equivocando o creas que se está equivocando, eso es lo que yo pienso y lo que yo entiendo a la luz de lo que he conocido de Dios. Lo primero que debo hacer es preguntarme si estoy yo equivocado o no. Vaya a ser que me acerque a esa persona a hablarle con él y acabe dándome cuenta de que era yo el que estaba equivocado. Y en segundo lugar, si decides hablar con alguien porque crees que está equivocado en alguna cosa, hazlo con amor. Ámale por encima de cualquier otra cosa. El caso concreto de la iglesia de Pérgamo nos habla también de circunstancias concretas que vivimos tú y yo hoy en día. El capítulo 8 de Corintios dice también, que de hecho es el contexto, Pablo enseña acerca del comer sacrificado a los ídolos y dice que en realidad no es que haya nada malo porque los ídolos no son más que eso, que ídolos, que piedras o que invenciones, porque solamente hay un Dios irreemplazable. Por tanto, para la persona que tiene eso muy claro, el comer de los sacrificados a los ídolos, no tiene por qué hacerle ningún mal. Eso dice Pablo en 1 de Corintios. Pero sin embargo, para una persona que ha vivido
ligado a la idolatría durante toda su infancia, que ha crecido en una sociedad enganchada a los ídolos, todo lo que es participar de cosas relacionadas con esos ídolos, le puede ser dañino, le puede hacer daño, le puede hacer incluso dudar de su propia fe. Entonces, lo que Pablo propone en todo caso es respeto. Es un tema relativamente sencillo de entender, pero que ya en la iglesia primitiva estaban teniendo confusión. Y alguien quiso imponer más de la cuenta o una cosa o la otra. Y de estos temas como ese, tenemos infinidad a nuestro alrededor. Y vamos evolucionando y los vamos dejando atrás. Si piensas yo cuando pienso en los temas que se discutían cuando yo era joven, bueno, no sé, en esta iglesia ibais por delante de la mía, pero yo fui la primera persona que tocó el piano en mi iglesia. Eso era una discusión, un tema que además causaba llagas. ¿Podemos acompañar la música con instrumentos o cantamos a capela? Había personas que pensaban que el acompañamiento instrumental podía distraerte de las letras que estabas cantando. Bueno, pues es un argumento posiblemente lícito, pero no todos pensábamos de la misma manera. Conozco una iglesia que estuvo a punto de dividirse y que hubo una gran pelea por si usar copitas, vasitos, o la copa grande. Antes, sabéis que antes de que alguien inventara los vasitos, pues lo que se hacía era con 4 o 6 copas, se repartían y tú ibas bebiendo y limpiando, ¿no? Eso se practica, de hecho, todavía en algunas iglesias. Pues un tema como este llegó a causar una disputa muy grande en una iglesia que conozco. Estar abiertos, estar conscientes, insisto, a la realidad de que la teología, mi idea, mi imagen de Dios tiene una parte, o debería tener una parte fundamental de Biblia, pero que hay una parte de experiencia que condiciona lo que yo conozco, es vital. Voy rápido para terminar y no alargarme. A la iglesia de Sardis, la iglesia de Tiatira, no voy a repetirlo porque es muy parecido. Les habla de inmoralidad sexual y de comida y de la imposición de comer sacrificado a los ídolos. A la iglesia de Sardis se le dice: despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí, de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Cuidado con hacer concesiones, le está diciendo aquí el ángel. No es que, como en el primer caso, no es que tengas algo muy claro, muy grande, que estás haciendo mal, pero estás haciendo una concesión por aquí, una concesión por allí, y esto es algo que yo creo que debería de servirnos también a nosotros, de toque de atención. Cuidado con jugar con Satanás. Es un adversario suficientemente feroz como para ni acercarse a él. Si hay algo que nos acerca lo más mínimo a hacernos caer, es algo que es mejor tenerlo lejos y no hacer concesiones. A la última iglesia le dice: conozco tus obras, es un texto de mis favoritos de la Biblia. Sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Descubrí hace unos años, y lo compartí con vosotros ya, que este texto no estaba escrito a la gente no creyente, estaba escrito a una iglesia como esta. Y cuando el ángel dice: de parte de Dios, yo estoy a la puerta y llamo, no se lo decía a la gente no creyente, se lo decía a la gente de la iglesia. Y me entristeció mucho la imagen de una iglesia sin Dios. Pensar en este mensaje concreto me hace pensar en, permitirme la expresión, en el domingueo, en la religiosidad, en las personas que, por lo que sea, por el ritmo de vida, por las ocupaciones, acabamos viviendo una religión de domingo, o de jueves y domingo, o de sábado y domingo, pero no de día a día. Yo no decido, nunca he decidido conscientemente apartarme de Dios desde que lo conozco. Nunca racionalmente
le he dicho no. Pero mis actos, mi forma de ser, han demostrado en muchas ocasiones que realmente le estaba diciendo que no. Cuando mi vida se ha convertido en una serie de rutinas que me han hecho sentir relativamente bien a nivel espiritual, pensando que mi cuota espiritual estaba cubierta, pero que en realidad se trataba solamente de eso, de una cuota, y no era mi yo teniendo una relación con Dios. Si todos los creyentes que recibieron esta información no hubieran aceptado la posibilidad de que estaban equivocados y hubieran escuchado esas palabras con la mente y con el corazón abierto y hubieran cambiado, hubiera sido inútil del todo que se les hubiera dicho. Cuando te acerques a la Biblia, cuando te acerques a hablar de la Biblia con alguien, examínalo todo y retén lo bueno. No te niegues a nada, no vuelvas a escuchar una predicación y te quedes con la sensación de si lo que ha dicho el que estaba predicando está más o menos bien, o si coincide con lo que tú piensas o no. En realidad no me importa en absoluto que lo que yo digo coincida contigo. Me importa en todo caso que lo que yo digo coincida con lo que la Biblia enseña. Y eso impone de una manera que no os imagináis. Bueno, seguro que sí que os imagináis, porque habláis de la Biblia entre vosotros también. Pero lo importante no es, en todo caso, que aceptes o que evalúes como un examen. Ese examinar del que Pablo habla no es un examinar a ver si está bien o está mal, como norma general, en el sentido de yo sé lo que está bien y lo que está mal. ¿Se entiende? No es un profesor el que examina, sino es un alumno, en realidad, el que necesita todavía aprender y conocer mucho más de Dios. Por tanto, cuando nos sentemos o en una mesa o en una cafetería o en una silla en la iglesia a escuchar un sermón, valoremos la posibilidad de estar equivocados, valoremos la posibilidad de que Dios quiera hacernos pensar, quiera hacernos cambiar algo de lo que estamos viviendo y que no estamos haciendo correctamente, no porque lo estamos haciendo deliberadamente, sino porque las circunstancias, nuestra experiencia nos ha llevado a asumir determinada doctrina que posiblemente no sea del todo cierta. Por tanto, como conclusión, os animo a abriros a la posibilidad de estar equivocados, os animo sobre todas las cosas a estar pegados a la Biblia. Toda esta disertación que acabo de hacer es absurda si no tiene relación con la Biblia. Que tú seas consciente de eso, pero que no sepas lo que la Biblia dice, es inútil. Si yo no sé lo que la Biblia dice acerca de los relojes, si es que tuviera algo que decir acerca de los relojes, no tendría ningún sentido que yo me pusiera a debatir contigo acerca de lo que Dios piensa de los relojes. En todo caso, yo con mi imagen de lo que es un relojero, a lo mejor te diría lo que pienso que es un reloj, pero no sería lo que la Biblia dice en todo caso de los relojes. Nunca hagas que la Biblia diga lo que tú quieras que diga. Si hay algún texto de la Biblia que lees y de repente, choca de frente con alguna de tus ideas, de algo que piensas, te animo a que no lo dejes de lado, sino que a que lo pongas delante de Dios y te animo a buscar en su contexto, en todo el contexto de la Biblia, el significado real. Yo creo que no hay nada por casualidad escrito ahí, pero no pases de largo y sobre todas las cosas no busques un argumento que, como decía, metido con calzador te ayude a que al final entiendas que lo que has leído en la Biblia está aún reforzando el argumento que tú has hecho o que tú tienes hecho de por sí. No juzgues. Si alguien se equivoca a tu lado, o si crees que alguien se equivoca a tu lado, no le juzgues, porque es posible que tú te estés equivocando también en lo mismo o en otra cosa. Y en último lugar, recuerda que todo este conocimiento al que aspiramos acerca de Dios, toda esta experiencia que deseamos tener con Dios, no sirve absolutamente de nada en cuanto a nuestras relaciones si el amor
no es lo que está por encima de este conocimiento. Todo el conocimiento que puedas adquirir acerca de la Biblia a nivel teórico y a nivel práctico es nada, dice Pablo, si el amor no lo cubre absolutamente. Así que espero que esto nos anime o nos rete a acercarnos a la Biblia con pasión, con fuego, con necesidad de conocer al Dios al que seguimos, al Señor al que hemos aceptado y al que obedecemos, para conocerle de una manera real, objetiva en una parte, pero subjetiva en una parte, por lo que somos, por lo que Dios ha hecho de nosotros y por la experiencia diferente que nos ha permitido tener a cada uno de nosotros. Y vamos a terminar, antes de compartir el pan y el vino, vamos a cantar una canción en la que pedimos juntos que Dios nos purifique, que Dios nos perdone, pero en la que reconocemos también que aún en nuestros errores Dios nos ha dignificado a través de Jesús y Él nos ha abrazado. Nuestro pasado, dice la canción, ha quedado atrás, no porque no importe tanto en sí, sino porque Jesús, a través de la cruz, hizo que eso pudiera quedar atrás y Dios nos mirara como limpios a día de hoy. Que Dios os bendiga.